Hola. Como algunos se darán cuenta, le cambié el nombre al canal, ya que me gustaría que sea más emblemático. El nombre fue sugerido por el usuario Servant66, la verdad me gustó, le hice unos pequeños cambios, espero que les guste. Ahora sí, empecemos con este capítulo. Capítulo 2. La ciudad en la frontera. Parte 2. La noche siempre había sido una especie de vocación, pero nunca fue una que ella encontrara realmente agradable. En cambio, fue acompañado por la amargura de un frío profesionalismo que resultó de una infancia que estaba lejos de estar dispuesta a compartir. Su nombre era Akame. Tan simple como eso. No había necesidad de referirse a sí misma con un apellido, ya que sus propios padres la habían vendido a ella y a su hermana pequeña para obtener ganancias. Por otra parte, podía entender por qué lo habían hecho hasta cierto punto con solo mirar el estado actual del imperio, la superpotencia mundial que se jactaba de vastos territorios y riquezas. Las tierras fértiles, los ricos recursos naturales de frutas y bayas, e incluso los idílicos establecimientos junto al lago, habían creado un extenso panorama de un reino ideal. Sin embargo, era mentira. Por muy cierto que hubiera sido antes, el imperio actual se encontraba en un estado de decadencia incurable. Se despilfarraba el dinero, la gente se moría de hambre en las calles y los políticos y funcionarios corruptos se beneficiaban de los tratos y las malas conductas. La lucha civil era la mejor manera de decirlo, y la situación actual ya estaba más allá de eso. Una guerra civil contra el jefe de Estado. El imperio contra el ejército revolucionario. El peor ofensor era el propio primer ministro del imperio, honesto, el consejero directo del joven e ingenuo niño que había asumido el papel de próximo emperador. Ni siquiera sabía el nombre de este niño, pero no importaba, ya que el propio emperador no era el problema. Era el hecho de que el emperador confiaba ciegamente en su consejero, honesto. A través de este hecho, una serie de atrocidades que los emperadores anteriores nunca habrían permitido que ocurrieran permanecieron ignorantes a los ojos del niño que se suponía que gobernaría el imperio. Suspiró pensando en su situación actual, pero lo más importante era que no podía ver otro futuro que no fuera su propia muerte. Era una asesina, una profesión con casi plena certeza de muerte. Formó parte del ejército revolucionario bajo una división encubierta separada llamada Night Raid bajo el mando de uno de los comandantes de sectores del imperio, Magenta. La tarea de su grupo era encargarse de los reconocimientos y asesinatos dentro de la capital del imperio y recuperar a cualquier Teigu con el que pudieran tropezar. Los propios Teigu se llamaban armas imperiales, objetos imbuidos de propiedades especiales que les permitían realizar tareas y habilidades generalmente imposibles. Ambos podían ser vivos o inanimados, en realidad no importaba en su mayor parte. Lo que sí importaba era que su fuerza relativa dependía de los restos de las bestias peligrosas de las que fueron creados. Cuanto más fuerte sea la bestia peligrosa, más letal será el Teigu creado. Habiendo hecho 48 en total, un número de Teigu se había perdido a lo largo de los años debido al conflicto, pero en general, cuanto más Teigu poseía un bando, mayor ventaja obtendría. En este caso, esto estaba directamente relacionado con la fuerza central del ejército revolucionario y, como tal, tenía importancia para que Night Raid contribuyera directamente. Ella misma era la dueña de uno. Murasame, la espada cuyo corte significaba una muerte segura. Un arma tipo katana. Era de un elegante color negro, y cualquiera que lo cortara recibiría una maldición venenosa que se extendería por todo el cuerpo de la víctima. De este modo, el corazón se detiene en cuestión de segundos. El número de personas que había matado por su filo ya era suficiente para que se hubiera entumecido. No habría redención cuando ella muriera. Todo lo que le esperaba era un infierno adecuado para los pecados que había cometido en su vida, pero no le importaba en este momento. Aterrizó suavemente en el suelo boscoso del desgastado camino creado por mercaderes y viajeros errantes, y lentamente se cubrió la cabeza con una capucha. Era en medio de la noche, la luna brillaba desde el dosel del bosque. El sonido de los insectos y los roedores que corrían resonaba a su alrededor, haciendo que sus oídos se contrajeran de vez en cuando, ya que estaba acostumbrada a detectar movimientos sutiles. Una vez más, podría estar exagerando, pero como lo estaba haciendo ahora, comprendió que incluso en la oscuridad, la sedosidad de su cabello oscuro reflejaba un brillo opaco bajo la luz de la noche. Incluso con la capucha levantada, su cabello todavía caía hacia los lados, largos mechones desenredados y rectos se balanceaban con cada paso mientras mantenía la mirada hacia abajo.
Sabía que la ciudad a la que se acercaba era relativamente remota, por lo que era poco probable que alguien la reconociera, pero aún así estaba siendo cautelosa. Esta era una ciudad relativamente nueva creada cerca de las fronteras del imperio y directamente cerca de los estados de Wakoku. Como tal, los carteles de Se Busca y las noticias generales del imperio casi nunca llegaban a un lugar tan remoto, pero tal vez esa fue la razón por la que se fundó hasta ahora. Nagenda le había explicado que el hombre que había establecido este pequeño pueblo en la frontera era un antiguo general antes del inicio de la guerra civil con el ejército revolucionario. En cierto modo, al elegir vivir tan lejos del imperio, estaba claro que este viejo veterano de guerra quería que él y su familia se mantuvieran al margen de la corrupción y los conflictos civiles del imperio. Desafortunadamente, no iba a ser así como se desarrollaría. Sin prisas, volvió a mirar un trozo de papel antes de reafirmar las huellas dejadas por su objetivo. Eran pequeñas cosas como huellas de pies e información general recopilada de transeúntes locales. Su nombre era Edwin Paulus, un hombre que había estado subordinado al fundador de la ciudad fronteriza, aunque solo por rumores entendió que los dos rompieron en malos términos. Por otra parte, realmente no importaba. Después de que el viejo general se fuera a vivir una vida aislada antes del comienzo de la guerra civil, Edwin había tomado el lugar del viejo general para el imperio. Edwin comandó una unidad de las fuerzas del imperio para matar a numerosos aliados en el ejército revolucionario antes de resultar herido. El hombre nunca había sido el mismo desde entonces, pero su nivel de amenaza nunca se disipó. Ahora que las fuentes habían verificado que Edwin se había mudado solo fuera de la capital y hacia esta ciudad fronteriza, Night Raid no podía dejar pasar esta oportunidad. Por lo tanto, Akame fue enviado. Sus ojos mantuvieron su vigilancia tan pronto como entró en la ciudad. La gente se agitaba en el camino de tierra y muchos estaban en un estupor de borrachos. Ella frunció el ceño, sus ojos rojos se esforzaron por seguir el par de huellas correctas dejadas por el hombre al que había estado siguiendo durante varias horas. Era un camino de tierra y había numerosos pares de huellas de pies para rastrear. Perdiendo solo un segundo más, rápidamente llegó a una conclusión. Como esperaba, era imposible. Frunciendo el ceño, no pudo evitar suspirar. Generalmente, cuando llegaba la noche, la mayoría de las calles y caminos estaban desprovistos de personas, pero la situación actual era casi equivalente a la vida nocturna de la capital. Había demasiada gente. No pasó mucho tiempo antes de que entendiera por qué. El viejo general que había fundado esta ciudad había fallecido, dejando la sucesión de la ciudad al hijo mayor, Shirou, a quien muchos lugareños aprobaban. Akame, sin embargo, veía las cosas de manera diferente. Era normal que el hijo se pareciera al padre, pero este Shirou era conocido por otro nombre en la ciudad. Un curandero local. Un hacedor de milagros que podía salvar a otros del borde de la muerte. Incluso hubo una historia en la que un hombre había recibido una espada en el pecho, pero salió bien al día siguiente. Frunció los labios, y el movimiento hizo que se formaran hoyuelos en sus mejillas. Esta historia era incomprensible para una espadachín como ella, ya que entendía cuánto tiempo tardaría en sanar la herida de una espada en curarse. Sin contar los días necesarios para la recuperación, el daño causado podría ser a veces irreparable, ya que la espadachín nunca más podría moverse de la misma manera. Decir que solo había tardado un día en recuperarse por completo, Akame nunca lo creería. Lo que ella creería, en cambio, era que el viejo general podría haber poseído un Teigu con capacidades curativas antes de que el viejo general hubiera abandonado la capital. En silencio, tomó nota para informar a Nagenda del asunto a su regreso, ya que era una suposición probable. Aún así, había tenido sus prioridades, y ahora mismo era localizar a Edwin. Mirando a su alrededor y esperando a que la multitud se hubiera reducido, subió silenciosamente a los tejados, decidiendo moverse al azar en busca de pistas. Sin embargo, sus esfuerzos resultarían fructíferos después de 3 agotadoras horas de inspección constante. Huellas. Profundo y grabado con un diseño particular en las plantas de los pies. Un patrón entrecruzado que se cimentaba en el barro y conducía a una sola casa al final de la calle, en una parte distante de la ciudad. Hizo una pausa, analizando mentalmente el mapa de la ciudad que había desarrollado inadvertidamente en sus 3 horas de exploración. Si entendía bien las cosas, entonces el edificio al que había ido Edwin era la casa del viejo general.
A pesar de todo, su expresión permaneció en blanco, una belleza fría pero seductora atrajo sin saberlo las miradas enamoradas de algunos de los jóvenes borrachos cercanos. Pero cuando estos jóvenes volvieron a parpadear, Akame ya se había ido. Podía entender por qué Edwin querría visitar al viejo general, ya que el viejo general había sido el mentor de Edwin, pero también sabía que los dos seguían en malos términos. Simplemente no tenía sentido para ella, pero no cambiaba lo que tenía que hacer. Había perdido a Edwin durante un buen par de horas y necesitaba investigar para descubrir algunas pistas sobre su paradero. ¡Qué problemático! Mentalmente, no pudo evitar preguntarse por qué no podría haber sido un poco más rápida para interceptar a Edwin antes de que llegara a la ciudad. Todo hubiera sido más fácil. Un solo oponente en la oscuridad de la noche. Un escenario de 1 contra 1. Es realmente lamentable que se haya convertido en un juego del gato y el ratón. Sabía que era inútil deprimirse por el asunto, pero una parte de ella preferiría estar cenando en ese momento en lugar de cumplir con su tarea actual. Aún así, era una profesional y rápidamente se dirigió hacia el edificio. Era vieja, pero más grande que las otras, porque era la mansión del señor de la ciudad. Fue construido principalmente de ladrillo y piedra labrada y aislado con un tipo de arcilla compacta que se extendió en una capa debajo de la paja exterior. Justo cuando entró en la premisa real, de repente se puso rígida. Un escalofrío pareció recorrer su espalda, la piel de gallina se extendió por su piel. ¿Qué? Murmuró para sí misma confundida, mirando sus manos inestables. Era un sentimiento de inquietud y aprensión que no había sentido en muchos años. No desde el bosque de las bestias peligrosas, y eso la enervaba. Rápidamente hundió los pies en el suelo y se detuvo, un cansancio reflejó sus facciones incluso cuando una nube de polvo se cernía sobre ella debido a su repentina parada. Era casi como magia. No había nada frente a ella, pero casi se sentía como si hubiera pasado una especie de barbera que rodeaba esta mansión llana, aunque bastante grande. Simplemente no podía explicarlo. Sus años de experiencia ya le advertían que no diera un paso más ya que se encontraba en un estado de confusión, pero tenía una misión que cumplir. Su respiración se estabilizó, un brillo agudo entró en sus ojos mientras afirmaba que ella misma no era fácil. Por muy peligroso que pudiera ser, al menos confiaba en su capacidad para escapar. Tímidamente avanzó y su vigilancia aumentaba a cada segundo. Fue solo cuando se deslizó discretamente dentro de la premisa que se relajó un poco. La presión que había estado sintiendo estaba de alguna manera muy debilitada en ese momento. Mirando a su alrededor, vio una habitación bastante normal con muebles forrados de piel y una variedad de juguetes para niños todavía resonando en el suelo. Su expresión se suavizó al verlos, pero luego negó con la cabeza, tratando de despejar su mente. De todos modos, estaba allí para encontrar pistas. Amortiguó sus pasos mientras empezaba a mirar a su alrededor. No había nada digno de mención, y rápidamente decidió que lo mejor era buscar en otra habitación, pero en lugar de irse, sus manos se posaron rápidamente sobre la empuñadura de su espada. Era un par de ojos de color bronce. Permanecieron inmóviles, pero su mirada fija penetró en la oscuridad de la habitación. Al principio no se había fijado en ellos, pero eso se debía a la facilidad con la que parecían mezclarse con el entorno. De hecho, si no fuera por Murasame golpeando suavemente, ni siquiera se habría dado cuenta. Tragó saliva, pero su mirada seguía siendo pasiva. Fue parte del programa de entrenamiento que cambió su vida. ¿Por qué mostrar emoción cuando no importaría en la muerte? No servía de nada de eso en el ambiente en el que se había criado. En lugar de entrar en pánico o expresar sorpresa, era mejor enmascarar la indiferencia para disuadir el estado mental y la confianza del oponente. Los signos de miedo solo acelerarían la muerte. Silencio. No se dijo ni una palabra. Solo el sonido de una espada desenvainada. Murasame retumbaba en sus manos, el brazo imperial emitía un aura que nunca antes había visto. Era casi como si estuviera reaccionando a la mirada fija que se desplazaba hacia él. Zarcillos negros de aura mágica se extendían desde él, teñidos de rojo de una manera provocadora. El sudor comenzó a humedecer sus palmas, pero su agarre de su espada seguía tan fuerte como siempre. El hombre frente a ella claramente no era su objetivo, pero este hombre ejercía una presión que era inimaginable. A partir de la información que había obtenido, ya había asumido que este hombre frente a ella era probablemente el nuevo señor de la ciudad.
el hijo del viejo general del imperio. Shiroshi recordaba. Sabía que su situación no era buena. No había forma de que pudiera explicar que estaba buscando a Edwin después de entrometerse en la casa de otra persona en medio de la noche. Por lo tanto, no dijo nada, contemplando en silencio para sí misma las posibilidades de noquear a Shiro y luego escapar. Como Shiro era simplemente un civil a pesar del aura que poseía, estaba casi segura de su propio éxito. Había entrenado durante años y había experimentado algunos de los desafíos más duros. Para que un civil sin experiencia en combate la superara, sería realmente una broma si perdiera. Para empezar, ella misma sabía que era bastante torpe socialmente y que no querría una conversación completa a menos que fuera necesario. Por lo tanto, si noquearlo en frío podría resolver su problema actual, que así sea. Sus músculos se tensaron, su intención se manifestó en el destello de luz que brillaba sobre la espada de Murasame. Sin embargo, había algo en la forma en que Shirou la miraba que la hizo dudar. Él estaba demasiado tranquilo, la expresión no cambiaba incluso cuando ella se inclinó hacia una postura de ataque. Las alarmas ya sonaban en su cabeza, pero era terca y quería seguir con la decisión que ya había tomado. Su cuerpo incluso ya había comenzado a avanzar, solo su voz la detuvo en seco. Te sugiero que no te muevas, dijo con calma. Puede que te arrepientas después. Sus cejas se fruncieron, pero lo entendió en el momento siguiente cuando sintió un pinchazo cerca de la nuca, lo que hizo que sus ojos se abrieran de par en par mientras un viento tranquilo le separaba el cabello. Era demasiado familiar. Una sensación que era difícil de no determinar. El punto frío de una hoja. Sin embargo, era imposible. Estaba segura de que lo habría detectado si alguien se hubiera acercado sigilosamente a ella. Había entrenado demasiado tiempo como para no hacerlo. Incluso hasta ahora, nadie que ella conociera poseía ese nivel de habilidad. Lentamente, se dio la vuelta, su cuerpo se sentía entumecido mientras miraba larga y fijamente, una expresión apagada se abría paso en su rostro pálido seguida de una seriedad que no podía explicarse con palabras. Porque una espada permanecía flotando justo detrás de su cabeza. Muchos de ellos flotando en la oscuridad. Al final, ¿qué clase de Teigu era este? Era la única explicación que se le ocurría antes de darse cuenta de su situación. No estaba segura de sus posibilidades de ganar, pero no había necesidad de arriesgarse contra un Teigu desconocido cuyo portador ni siquiera podía ser un enemigo. Era solo que la situación era realmente demasiado incómoda y prefería no dar explicaciones. Aún así, incapaz de evitar una confrontación, no pudo guardar silencio por más tiempo. Esto es un malentendido. Concedió de mala gana, envainando la espada y con voz monótona. Bueno gente, espero que les haya gustado, pero les tengo una pregunta, ¿les gustaría que suba este fanfic con 2 episodios en un vídeo? Para agilizar las cosas, nos vemos en un próximo vídeo, adiós.